Gracias por estar ustedes aquí. Yo sé que ustedes están por la palabra. Amén. Amén. Y porque Dios es el que nos da las fuerzas. Amén. Hoy traemos una palabra, he estado pidiéndole al Señor, Padre, danos una palabra, la verdad la necesitamos, que nuestra fe sea aumentada, que nuestra devoción, nuestra entrega hacia Él sea, hermanos, sea alimentada por la palabra. Quiero decirles que yo había dejado mucho de estar viendo YouTube. Yo solo lo he estado viendo para estudio o para algunas investigaciones. Uso más el Google, parece que le dicen ahí. Entonces, para estar estudiando. Pero ayer me puse a estar viendo unas cosas y hermanos, Facebook, YouTube, todas estas herramientas que Satanás. Yo no le digo que la tecnología es mala, la tecnología es buena, sabiéndola usar. Pero Satanás, fíjese que no hay como decirle, los hijos de Dios somos tan confiados, no en Dios, sino que, no sé, o perezosos, para buscar la esencia de Dios. Porque quiero decirle que Satanás está usando mucho la tecnología para desorientar, para apagar la fe y la esperanza que el hombre tiene hacia Dios, hablando del cristiano. Están hablando tanto ayer, si yo no dejo que mi alma y mi espíritu caigan en ese cautiverio, no hay como decirle, es tan fuerte que empecé a orar y digo, Señor, qué astuto es Satanás. Empezamos a ver allí que quieren, como le dijera, la palabra de Dios la quieren desvaluar, en otras palabras, y desmentir todo lo que está en la Biblia con respecto a la creación y que hay un Dios, por cuanto hablan de muchas otras cosas. Usted no se vaya a poner a averiguar si la tierra es plana o es una esfera. La Biblia dice que la tierra es un círculo, en Job lo dice, círculo. Entonces, cuando dice círculo no está diciendo que es redonda ni que es plana. Allí pues ahí déjelo a Dios, Él es el creador. Porque si usted se pone a investigar va a terminar no creyendo en Dios. Porque se están levantando tantos, como le digo, tantas cosas y están hablando de quién es Jehová y que los ovnis y que los níveros y tantas cosas. Mire, ellos hablan con tanta seguridad que usted puede terminar no creyendo en Dios. Pero cuando viene a mi memoria, ¿quién es el que hace que una vida se geste en un vientre? Allí digo, hay un Dios todopoderoso. Amén. Esto viene de alguien superior a nosotros, alguien con una gran sabiduría superior a la humanidad, de un poder ilimitado que no podemos todavía, no logramos a entender la grandeza y el poder de Dios. Y cuando viene a mi memoria todo esto y cómo ha sido usted formado, cómo hemos sido formados en el vientre de nuestra madre, con qué sabiduría el cerebro y todo lo que somos nosotros hablando físicamente, wow, digo, hay un Dios de poder. ¿Y por qué creer a esas cosas? ¿Y por qué apartarse de la verdad? Por eso la Biblia dice, engañarán aún a los escogidos. Y no está hablando no solo de un anticristo, de una persona que va a representar el anticristo, aunque ya está. Está hablando de un espíritu que se ha levantado o se está levantando en contra de la palabra de Dios. Amén. En contra de la palabra de Dios. Hermanos, se están levantando falsos
falsos cristos. Y no espere que sea uno, como digo, que dice que es hijo de Dios que dice que va en contra de Cristo y que Él tiene milagros. No, de eso han habido muchos. Todavía Pablo lo dice, y Pedro. Sí, se han levantado por muchos tiempos. ¿Habrá un anticristo? Sí. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está en función? Ya está, hermano. Ya está el anticristo en función. Usted no lo va a ver así, ¿cómo le diría? Por ahora, porque está en oculto. Pero está, como decir, manipulando ya las redes, está usando personas claves en el mundo, los líderes mundiales. Y bueno, no he venido a hablar de eso. Vamos a hablar más del poder de Dios. ¿Amén? He estado en mi espíritu preocupada por cuanto le digo, Señor, somos pocos los que habemos acá, pero tú los quieres usar. Tú quieres que todos los que están aquí conmigo sean canales de bendición para otros, sean como un imán para atraer otros, pero a Cristo. Y he visto que hay tropiezos, Señor. Mi preocupación es por los que están enfermos, Señor. Él es el mismo de ayer y de ahora. Y le digo, Señor, y empiezo ahí, mira esto, la hermana, mira el hermano, cómo estamos. Padre bendito, somos canales de bendición. Tú nos has llamado a proclamar y a declarar tu gloria y tu poder. Y estamos entretenidos aquí. Es tanta que la economía, que no podemos, no nos alcanza, que estamos enfermos, hermanos. Y yo no estoy diciendo que hay culpabilidad. No, lo que estoy diciendo es que el enemigo es tan astuto que nos ha entretenido de esta manera. Amén. Y estoy tan preocupada porque mi deber acá como líder de este lugar, amén, es presentar a un Cristo de poder. Amén. Es animar a usted. Dios le bendiga, hermana Betty, que ahí viene. Qué bonita viene. Sí. Es, amados hermanos, a que su fe, porque para eso está un líder, para que usted, su fe vaya creciendo, desarrollándose espiritualmente, su espíritu, su alma se vaya confortando con la palabra. Amén. Ese es. Y a veces digo, Señor, si tú me has llamado, quiero ver milagros en mis hermanos. Quiero ver que tú los levantes y tú los capacites para que no solo yo he sido llamada a ser levantada y a predicar el evangelio. Hazle saber que también ellos han sido llamados y han sido llenos de tu gloria y de tu poder. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Vamos a estar hablando los domingos un poco, estudiando de los patriarcas y en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 78, versículos que leeremos del 7 en adelante. Lo vamos a leer del 5. Amén. Se pone sobre sus pies para leer la palabra del Señor, por favor. Me confirma con un amén cuando haya encontrado. Falta el hermano Edwin, ¿quién más faltan acá? Alejandro. No ha podido. Si cuando Alejandro no se ve porque no ha podido, no es que él no quiere. Amén. Salmos 78. Amén. Versículos del 5 en adelante. Amén. Y dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel. Amén. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, hablando de las futuras generaciones,
y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Con qué fin? De que pongan su confianza en Dios. Amén. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Siéntense. Pueden sentarse. En el transcurso de la prédica vamos a ir leyendo el resto de los versículos del Salmo 78. Lo que a mí me ha llamado la atención, amados hermanos, este salmo es lo que está diciendo, que Dios estableció una ley, una orden, de que los testimonios, que los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel, esos testimonios se lo transmitieran a sus hijos y los hijos de sus hijos, a fin de que ellos no se olvidaran quién los sacó de Egipto, quién era ese Dios poderoso, a fin de que las futuras generaciones conocieran de ese Dios. Amén. El que ayudó a Israel salir de Egipto. Y la orden es que les enseñasen, que les hablasen de quién es Dios, el Todopoderoso. ¿Eh? Hay una alabanza que dice el poderoso de Israel. Nosotros lo cantamos y saltamos y qué bonito, pero a la hora de creer, pues allí es que nos falta a nosotros creer a ese Dios poderoso de Israel. Y dice el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Así que el deber para los que tenemos hijos, nietos, sobrinos, el resto de familia, tenemos que hablarle que Dios, del poder de Dios, cómo Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Sabe qué quiere decir esto? Usted tiene que dar testimonio de cómo Dios lo sacó del mundo, porque Egipto representa el mundo, y cómo usted vino a Cristo. Para evangelizar y ganar almas no hay necesidad que usted vaya a un instituto de teología o a la universidad a estudiar teología, porque la mujer samaritana, en cuestiones de horas, cuando se encontró cara a cara con el Hijo de Dios, a ella aventó su cántaro y no le importó si había agua en su casa o no, se lo llevará. Ella aventó su cántaro de la alegría y la emoción de haber visto cara a cara al Mesías, al que traía la salvación a este mundo. Corrió y corrió. No crea que así como aquí, que yo voy a correr hacia mi casa, poco, ¿cómo se dijera? Distancia. Ella corrió a una gran distancia, a llegar al pueblo, porque el pozo no estaba tan cerca, y llegó, y ella testificó que se encontró con el Hijo de Dios. Amén. Ella no le importó. Entonces usted tiene que dar testimonio de un Dios todopoderoso. Amén. Y a eso voy. Y usted me dirá, hermana, pero ¿cómo lo voy a dar? Yo estoy enfermo. Yo tengo enferma mis finanzas. No me he levantado económicamente, hermano. Estoy en bancarrota, un ejemplo. Mi familia está dividida. Mi familia peleando y los vecinos, oye, esto no sucede aquí, hermano. Estoy poniendo ejemplo en general. ¿Amén? Entonces, amados, y usted dirá, ¿cómo voy a testificar? ¿Verdad? Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Voy a leer los versículos que vamos hoy, en esta mañana, vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto. Vamos a hablar un poquito. Usted me dirá, hermana, pero eso ya lo sabemos. Sí, pero vamos a aprender a no cometer los mismos errores que Israel cometió, porque para eso están. No crea que la Biblia, el Antiguo Testamento, solo son historias que usted va a contarlas. No.
Es algo que en verdad sucedió y que no se vuelva a repetir, que dan como enseñanzas también, que no se vuelva a repetir. También el Antiguo Testamento hablaba acerca de Jesús. De Génesis al Apocalipsis, siempre toda la Biblia se centra en Jesucristo. Amén. Y lo vamos a ver ahora. El versículo 8 dice así. Se lo voy a leer. Y no sean como sus padres. Está hablando de aquellos que salieron de Egipto. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de, nos vamos al 10, no guardaron el pacto de Dios. Dios hizo un pacto con ellos, hermanos, un acuerdo con ellos, amén, porque ese es un pacto, un acuerdo. Entonces, Dios no guardaron ese acuerdo que Dios había hecho con ellos. No quisieron andar en su ley, o sea, en sus mandamientos, sino que se olvidaron, oiga, de sus obras. Israel se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Sigamos en la segunda parte del versículo 12, donde dice: en la tierra de Egipto, en el campo de Zoar, dividió el mar y lo hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Versículo 14. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y le dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Oiga, está hablando en el desierto, ya vamos a hablar de eso. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña. Wow. Y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Decían ellos. Dispondrá. Amén. Dios les bendiga, amados. Vamos a buscar. Ahí lo va a colocar el diácono. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Oiga la pregunta que hacían ellos todavía. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió en fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Amados hermanos, Israel, Dios levantó una nación. Amén. Primero tuvo él contacto con aquel varón de Dios, Abraham. Abraham es conocido como el amigo de Dios, el padre de la fe. Recordemos que usted y yo somos descendientes de Abraham espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios siempre, a través desde la creación del inicio, siempre ha querido mostrar su poder, su misericordia y su amor. Pero el hombre no lo ha logrado entender. Primero le habló a aquel varón llamado Noé, un hombre en el cual tuvo fe, oyó una voz y a esa voz siguió él la orden, al pie de la letra o al pie de la palabra que Dios le habló. Construyó un arca, ¿se recuerda? Y solo él pudo ser salvo con su familia, porque los demás no le creyeron. Dios levantó a este varón Noé para salvar al mundo. ¿Eh? Y esto venía ya tipificando, amados, a Jesucristo. Luego volvió a llenarse la tierra de humanos, pero el hombre aún así volvió a rebelarse en contra de Dios.
Y Dios dijo, voy a levantar una nación. Y llamó a Abraham y le dijo que su simiente iba a ser como las estrellas que no se pueden contar, como el mar, como la arena del mar. ¿Puede contar usted los granitos de arena del mar? No puede. Esa es ¿cómo le digo? No hablo de la descendencia de Abraham, que iba a ser sin contar multitudes, porque él es el padre de la fe. Y empezó a hablar con Abraham, y usted sabe la historia, que a los 20, él le dio una promesa de un hijo, por cuanto su esposa era estéril y el anciano. Tardó la promesa 25 años, pero la cumplió, porque Dios cumple lo que Él promete. Él lo cumple, no como nosotros, que prometemos, pero no cumplimos. Y Dios cumplió. 25 años después nació su hijo llamado Isaac. Y luego él le transmitió esa fe a su hijo Isaac. E Isaac se lo transmitió a sus hijos, llamados Esaú y Jacob. Y de allí vino esa bendición sobre Jacob. Jacob engendró 12 hijos. Él tuvo hijas, pero tomaron en cuenta los varones, los patriarcas. Estos eran como 70 personas. Pero Dios, Satanás siempre ha querido destruir los planes de Dios. Dice que vino hambre sobre toda la tierra, sobre la tierra. Y ellos tenían el riesgo. Satanás lo que quería es que su descendencia, la descendencia de Abraham, murieran de hambre, perecieran. Pero Dios no lo permitió. Y el plan de Dios, usted ya sabe cómo Dios llegó a José, de la manera que llegó a Egipto, y cómo los patriarcas llegaron allí. Sabe que eso fue bueno, porque Dios quiso preservar a su pueblo, aunque no era una nación todavía. Pero llegando allí a Egipto, llegando allí, el faraón que conocía a José le dio tierra a los patriarcas para que sembraran y vivieran allí, la tierra de Gosén. Y ellos, amados hermanos, empezaron a sembrar, a crecer y a desarrollarse allí, hasta llegar a ser una multitud. ¿Sí? ¿Sabe cuál fue lo malo de Israel? Todavía no eran conocidos como israelitas, eran conocidos como hebreos, los hebreos. ¿Amén? ¿Sabe cuál fue lo malo? Que ellos no fueron llevados a Egipto. ¿Amén? Aquí, ellos no fueron llevados a Egipto para que se quedasen allí. Eso fue lo malo. Por eso Dios permitió, fíjese bien, que pasaron los años y Noé, amén. Amén. Fíjese que estoy diciendo Noé, qué distracción. Y usted dijo amén. Pasaron los años y murieron el faraón que conocía a José. Pasaron 400 años. Y se levantó un rey o un faraón que no conocía a José y no sabía la historia de los hebreos. Y él vio que fue viendo la multitud y vino un espíritu sobre este faraón. Faraón representa a Satanás, ya lo sabemos. Y vino que le vino un temor, un miedo, porque él dijo, ellos son muchos, se están desarrollando, están creciendo, se están volviendo una nación. Vaya a ser que venga el enemigo, ellos se unan al enemigo y peleen contra nosotros. Vamos a hacer esto. El primer punto, error de Israel, fue que se acostumbraron allí porque estaban cómodos en Gosén, tan cómodos. O sea, Dios los llevó solo para que no murieran de hambre. Ellos tenían que regresar. ¿Por qué? Porque ellos tenían que buscar. La promesa era de Abraham, no solo era su hijo, sino su hijo iba a salir a ser una nación, sino que la promesa era que Dios les iba a dar la Canaán,
la tierra que fluía leche y miel. Eso es todo natural, hermanos. Pero ellos se acostumbraron y se quedaron. Por eso hubo necesidad de que este faraón, que no conocía a José, este faraón empezó a afligirlos, los esclavizó para que ellos no tuviesen tiempo de no rebelarse en contra de ellos. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Y pasaron allí oprimidos, esclavizados, amados hermanos. Ya no vivían como antes, que sembraban y estaban felices. Ahora, este faraón los oprimía de día y de noche, los hacía trabajar arduamente. Habían impuesto sobre ellos sus leyes, sus mandamientos. Ya ellos se habían olvidado de la ley de Dios. Ya ellos, de lo que su padre Abraham o José, los patriarcas, les habían enseñado, ya se habían olvidado de ese Dios. La esclavitud les hizo perder esa fe y confianza en Dios. Tanto era esa esclavitud de 400 años, 250 años, tanto era esto, de que ellos clamaron, allí se acordaron de Dios, porque ya no aguantaban, ya no podían. Y clamaron a Dios y Dios los escuchó, ¿ven? Desde los cielos. Y se acordó aquel pacto que había hecho con el padre Abraham, de preservar que iba a ser una nación, porque allí los estaban casi terminando los egipcios. Y cuando Dios escuchó, levantó un libertador llamado Moisés, usted ya sabe, y comisionó a Moisés. No voy a contar toda la historia. Amén. Comisionó a Moisés y habló, se acercó a él y lo usó para ir a Egipto, aunque Moisés sí vivió en Egipto. Usted sabe la historia, que huyó y se fue a la tierra de donde estaba Jetro, su suegro. Amén. Que allí habían familias. Entonces, él regresó, él salió huyendo, pero Dios se acercó a él, porque Moisés no se acercó a Dios, Dios se acercó a él en el monte Sinaí. ¿Se recuerda? Cuando le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es. Y empezó a hablarle y a decirle, he escuchado los lamentos de mi pueblo, te voy a enviar a ti. Amén. Y él expuso muchas cosas que no podía, bueno, pero no es eso a lo que yo quiero decir. Dios lo usó en gran manera a él, y él, sabiendo que quien lo enviaba era el yo soy, el gran Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, amén, porque él sabía que no era Dios como los otros dioses, era el todopoderoso. Amén. Se fue a Egipto y ahí empezó a usarlo en gran manera. Y estos israelitas, que ya les decían israelitas, ellos empezaron a ver aquel Dios poderoso, como el enemigo, por decir así, los egipcios fueron afligidos, que convirtió el agua en sangre, que las pestes, que los animales murieron, ¿se recuerdan? Que las ranas, que se llenaron de piojos. Por eso los hijos de Dios no debemos de tener piojos, ¿sí? Ni en la casa pulgas. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver. Entonces, la cuestión es que Dios afligió al faraón. ¿Por qué? Porque Dios envió a Moisés que le dijera al faraón, deja salir a mi pueblo. Ya ellos no son tus esclavos, dejan, porque ellos quieren ir a adorar a Dios. Pero el faraón se endurecía aún más. Esto era ya plan de Dios. Hasta que llegó el momento de que faraón perdió a su único hijo, y allí es donde los soltó y los liberó y le dijo, pues váyanse, no los quiero aquí, y los echó de ese lugar. Israel salió alegre los primeros días, iban tan alegres ellos, somos libres, y lograron sacar cosas,
joyas y todo lo que tenían ellos habían acumulado allí y lograron salir. Pero cuando ellos iban, con el primer problema que ellos encontraron fue el mar. Dice, según leyendo, que Dios sabía que había un camino para llegar más cerca a donde estaba el Eteo, todos esos jebuseos, para llegar a esas tierras. Pero Dios primero quiso ver si ellos eran fieles a Él, y por eso permitió que ellos anduvieran por el Sinaí, en el desierto. El desierto, amados hermanos, a muchos cristianos no les gusta, pero el desierto es una escuela para que nuestra fe crezca y se desarrolle en nuestro espíritu. Amén. Y lo que quiero decir que ellos iban y se encontraron con el mar y empezaron, ahí fue la primera murmura, que dice, empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón y dijeron, nos has traído para morir aquí. Y empezaron a renegar y a reclamarle a estos varones de Dios. Mas Moisés vino a Dios y le dijo, esta gente está murmurando, está afligido y mira el mar. Y Dios le dijo, toma tu vara, levántala. Y Dios abrió el mar. ¿Ven? Eso no es poca cosa, hermanos. ¿Abierto usted abrirse el mar? No, ¿verdad? Pero Israel lo logró ver, hermano. Se abrió el mar y ellos pudieron pasar en seco. Amén. Amén. Y el enemigo quiso hacer lo mismo, pasar en seco, pero no pudo. Ahí quedaron, porque el mar se volvió a unir cuando Israel ya había pasado. Así que Dios quiso mostrarle su gloria, su poder, que Él tiene autoridad sobre el mar y sobre todo lo que vemos, amados hermanos. Amén. Israel pudo salir libre de allí, ya no eran esclavos. Pero ¿saben qué? Hay un dicho, y es cierto, Israel salió de la esclavitud de Egipto, pero de sus mentes nunca salió. Tenían una mente tan, hermanos, ellos, los padres, los primeros que salieron de allí, tenían todavía un espíritu de esclavitud. Ellos no se habían dado cuenta que ya eran libres. ¿Cuántos cristianos hoy en día somos libres, pero estamos esclavos? Se nos nos cuesta ver que hemos sido libertados, hermanos. Tenemos una mentalidad nosotros, amados hermanos, tan, no sé cómo decir. ¿Cuántos han salido de Egipto? ¿Cuánto el Señor los ha sacado con gloria? De verdad que sí. Pero quiero decirles, el faraón Satanás, él nos tenía esclavizado a nosotros. Nuestra mentalidad negativa en todo. Él había tomado toda nuestra alma, lo que hay, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Sí? Tú no sirves para nada, tú no eres nadie. Y empezaba Satanás, ¿sí o no? Y estábamos esclavos del pecado. Hacíamos las cosas y obedecíamos a Satanás para destrucción de nuestra alma y de todo nuestro ser. Dios nos ha libertado, así como libertó a Israel. Pero hay algo, amados. Entraron al desierto y ahí empezó. Aún ellos se les olvidó aquel Dios todopoderoso que los libertó con brazo fuerte, que ellos pudieron ver cómo el enemigo fue atacado, o cómo el enemigo, cómo Dios los sacó a ellos, hermanos, con gran poder y gloria, cómo el mar se abrió. Se les olvidó. Dice que llegando al desierto, en el versículo 13, pues dice que Dios dividió el mar, pero mire lo que dice el 14. Dice que en el día, usted sabe lo que es un desierto, no hay árboles, solo hay arena, amados. Mire estos días, el sol aquí, cómo quema. Hermanos, para que ellos no fueran quemados, para que ellos no murieran allí quemados del sol, puso una nube. Esa es la Shekinah. Qué lindo en el día. Y en la noche una columna de fuego, amados.
columnas de fuego para que les alumbrase. Eso era sobrenatural, amados. Ellos pudieron ver el mar abrirse, ellos pudieron ver la chequina de Dios, la nube. Ellos vieron las columnas para que no murieran de frío y no estuvieran en las tinieblas, amados. Y a pesar de ello, amados hermanos, volvieron a renegar ellos. ¿Por qué? Mire lo que dice el 16. Yo les podría decir lo que dice, permíteme. Éxodo, les voy a leer lo que dice Éxodo, capítulo 14. No quería tocarlo, solo quería contar la historia de Israel, y no los quiero aburrir con los versículos. Éxodo 14 dice así, 21 y 22. Si usted ha traído su Biblia, lea, y dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase con recio viento oriental toda aquella noche. Toda la noche el viento abrió el mar. Amén. Ese era el poder de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Se recuerdan? El Espíritu de Dios se movía. Amén. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire qué grande Dios. Pero ¿qué pasó? Luego, amados hermanos, dijimos que ellos estuvo la columna de fuego. Éxodo 13, busque Éxodo 13, 21 y 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego. O sea, oye, la nube estaba sobre, pero estaba también adelante de ellos. Los iba guiando qué camino tomar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esa es la presencia de Dios, hermano. Y dice, de fuego para que alumbrase, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios iba allí. Él los guiaba, Él les daba luz, Él los protegía, amados hermanos. Y aún así Israel protestó y murmuró en contra de Dios, porque así lo dice el Salmo 78. Amén. Dice de que llegaron en el desierto y empezaron a tener sed y empezaron a decir en contra de Moisés y de Aarón y de Dios. Dice: acá nos han traído a morir de sed, vamos a morir de sed. Y empezaron a protestar, amados hermanos. ¿Ven? Porque así lo dice el Salmo 78. Entonces, ¿qué hizo Dios allí, amados? Ordenó a Moisés que le hablara a la roca. Amén. Que le hablara. Pero agua muerta, agua pestosa, agua del río de muerte. Dice que bueno, bendito sea el Señor. Hasta me ayuda. Bueno, dice, Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, pero yo digo que Moisés, imagínense una multitud, solo este hombre nos ha perdonado, ya no digamos una multitud hablando en contra de ellos y de Dios, murmurando. Moisés nos ha traído a morir, es por gusto, y recordando ellos siempre a Egipto, que no estaban esclavos. Y él decía, allá estábamos bien, yo no sé por qué Moisés, lo digo en mi versión, no sé por qué Aarón y Moisés nos han traído aquí, vamos a morir de sed. A veces nosotros, en nuestra desesperación, ¿sí o no? Cuando estamos, se nos olvida quién es Dios. Se les había olvidado que Él había abierto el mar. Se les había, ellos no miraban esa columna de nube,
Ellos no miraban la columna de fuego, amados hermanos. Ese Dios todopoderoso que los guiaba. Aún así protestaron y ellos hablaron, amados hermanos. Hablaron en contra de Dios. Amén. Hablaron en contra de Dios y Dios le dice así a Moisés. Yo digo que Moisés estaba tan turbado que no escuchó bien a Dios. Voy a dar esa posibilidad. Cuando le dice, cuando le dice así, amados, habla a la roca y saldrá fuente saldrá ira, se hará una fuente, saldrá mucha agua. Estaba tan turbado Moisés, amados hermanos, que voy a darlo así, que él no le habló a la roca. ¿Sabe qué hizo? Golpeó a la roca 2 veces. Dios tuvo tanta misericordia que de la roca salió agua. Pero Moisés, primera vez que lo hizo allí, que desobedeció a Dios. Por eso en el Salmo mismo Dios les habla y le dice: por cuanto Moisés no obedeció esa orden de hablarle a la roca, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, solo la alcanzó a ver. Sí, amén. Se da cuenta de la turbación del pueblo, a veces como en el liderazgo, amados hermanos, a veces un líder puede turbarse cuando hay murmura. Amén. Cuando reniegan de Dios. Y Moisés, amados, pero al fin Dios en su misericordia le dio agua, y dicen que esa peña estuvo allí, les dio agua por mucho tiempo para que ellos no muriesen de sed. Así que abrió el mar, la columna de fuego, la columna de nube, y también le dio agua de la roca. Ya vamos a llegar. Ahora, también, mire Éxodo 16, 2, 4. Qué tremendo, hermano. Este es un ataque. Este es un ataque. 16, 2, 4. Sí. Permíteme. Éxodo 16 dice así. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel, oiga lo que dice, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las... Uy, qué groseros son. Oiga lo que dice: cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios santo, hermano, vieron el mar abrirse. No sé si usted ve la columna de fuego, la columna de nube, el agua salió de una peña, amados hermanos, en el desierto, y todavía murmuraban, se quejaban y empezaron a llorar a Egipto, amados hermanos. Santo, no ven lo que Israel fueron. No sé, para mí no hay palabra para hablar esto, lo que Israel hizo. Murmurar en contra de los hijos de Dios, murmurar en contra de Jehová, el que abrió los cielos, amados hermanos. Yo quiero de que usted vaya asimilando esto de Israel, amados hermanos. Pero dice el 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover, ¿qué dice? Pan del cielo, hablando del maná. Le dio pan, amado, y no solo pan. Si usted lee en su casa más adelante, dice acá, se lo voy a leer el 8, dice: dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. Hermano, le dio carne también, amados hermanos. O sea, tuvieron agua, protección, luz, carne, pan. Uy, Dios mío.
y todavía protestaba Israel. Sí, amén. No le dije el tema, ¿verdad? Hablando de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Sí, amén. Oye, mire, yo cuando leí esto yo lloraba y fui viendo mi vida allí, amados hermanos. Amén. Y dice, y sigamos, hizo caer maná del cielo. Amén. Y puedo seguir hablando de todo lo que Dios hizo, amados hermanos, por Israel. Los sacó de Egipto porque Él los escuchó, porque estaban atribulados, porque ya no podían más. Sí, amén. ¿Cuántas veces usted antes de venir a Cristo estaba atribulado? Quería morir, ya no quería vivir, ya no aguantaba. Sí, a veces nosotros decimos, ya no aguanto esta vida. Y ya no querían seguir viviendo. Pero una vez se les apareció Cristo, alguien les habló de Cristo. Por eso estamos aquí, Señor. Dios usó a alguien, amados hermanos. Y allí les presentó el libertador, quien tipificaba a Moisés, el Cristo, amados hermanos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, Él nos ha dado maná del cielo. El pan que descendió del cielo, Él es nuestro proveedor, la provisión que Dios nos ha dado, amados hermanos. Amén. Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Él lo dijo, búsquelo usted, en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31, creo que se lo voy a leer. Dice así. Ellos dicen, judíos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, amén, al mundo. Y le dijeron, Señor, danos de este pan. ¿Y qué dice el versículo? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Usted tiene el pan de vida. Amén. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha dado el pan. Él es el regalo de Dios, amado. Él nos ha sacado de Egipto, Él nos ha librado de la hueste de Satanás. Y usted me dirá, entonces, hermanos, mire, ¿por qué yo estoy padeciendo tantas cosas? ¿Por qué esto y esto en mi vida? Es necesario, amén, para ver la gloria de Dios y el poder, amados. ¿Cómo podemos ver nosotros la gloria de Dios si todo el tiempo estamos bien a veces? Amén. Y no te dice, entonces quiere decir que el Evangelio solo es de pobreza, enfermedad. No, tampoco. Es un momento, hubo necesidad que Dios permitió que Israel pasara por el desierto para ver la gloria de Dios. Amén. Pero Israel fue mal agradecido, se rebelaron en contra de Dios, no guardaron sus mandamientos. Muchas veces nosotros también, el pueblo de Dios, nos hemos hecho mal agradecidos. Dios nos ha dado el pan que baja del cielo. Él mismo dijo que es la luz, amados hermanos. Amén. Él es la luz, amados. Pero ¿sabe por qué a veces tenemos tales situaciones? ¿Y sabe por qué? Porque no buscamos la luz, aún dándonos Dios. Porque no buscamos el maná del cielo. Amén. Por eso es, amados hermanos, que tenemos estas dificultades. Miren, amados hermanos, Juan 8:12 dice que Él es la luz. Lo que están anotando, amados, su presencia está allí, en todo momento está. Dice que Él no los abandonó, porque Moisés también le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no llevaré este pueblo. Amados hermanos, la presencia de Dios está en usted. Amén. El que no lo vea no quiere decir que Él no está allí.
lo podemos ver ahora que estamos aquí vivos por misericordia de Dios, escuchando la palabra de Dios. Israel, Dios le dio agua de la peña es Cristo, amados hermanos, para saciar. Él es la peña de Oreb. Él nos ha dado también a nosotros. Estamos aquí en este desierto, en este Egipto, pero amados hermanos, espiritualmente Él nos ha sacado para estar con Él. Lo que pasa es que no hemos aprendido, así como Israel no aprendió a habitarse en la presencia de Dios. Siempre ellos añoraban lo que había en Egipto. Ese es el problema nuestro como iglesia a veces. A veces nos deleitamos más con lo que está en el mundo y no con lo que Dios nos ofrece. Por eso a veces pasamos tales desiertos, amados hermanos. A veces hay desiertos cuando Dios te va a usar y te va a levantar y te va a dar algo grande y no dura mucho. Pero hay personas que tienen 20, 10, 5 años y siempre están en el desierto. No han salido porque no han aprendido, amén, a conocer a Dios. Así que, amados hermanos, no cometamos estos errores que Israel cometió. Siempre murmuraba. Nosotros a veces murmuramos. A veces cuando estamos en la presión del problema decimos, ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué? Hacemos esta pregunta. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero no venimos a él a preguntarle, ¿qué está pasando, Señor? ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué debo de aprender aquí, Señor? ¿O por qué está aconteciendo esto? Amado, ¿sí, amén? La columna de fuego representa el Espíritu Santo. Jesús dijo que Él se iba y Él dejaba su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y justicia, amados hermanos. Pasamos tribulaciones porque no hemos aprendido, como le digo, convivir con la presencia de Dios, o no la buscamos. Amén. Y nos sentimos solos a veces y Él está allí. Amados, no debemos de renegar. Y usted me dirá, hermano, porque usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Sí, pero he pasado también momentos difíciles y mi familia lo sabe y ustedes también lo han pasado. Momentos en los cuales a veces uno siente que Dios no está allí, pero Él está allí. ¿Sí o no? Lloramos, nos desesperamos, amados, pero Él está allí. Los resultados que ellos tuvieron, vamos a ver cuál es la consecuencia, siempre en el Salmo 78. El versículo 35 dice, se acordaban de que Dios era su refugio. Lo voy a empezar en el 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¡Wow! Muchas veces yo he encontrado gente, como le dijera, que ha estado en el Evangelio y dice, yo ya no voy a la iglesia, estoy desanimado. Dios no me contestó lo que yo le pedía. Y muchas veces el Señor nos quiere dar algo mejor, pero nosotros renegamos. ¿Ven? Muchos están afuera desilusionados porque Dios no les hizo caso a sus caprichos y berrinches, por decirlo así. Dice aquí, por tanto consumió sus días en vanidad. ¿Sabe qué quiere decir? Vano. La palabra vanidad quiere decir, es algo vano, algo que hoy está y mañana no. Amén. Y sus años en tribulación, por eso algunos pasamos tribulación, a veces no solo porque están para crecer y desarrollarnos, sino por nuestra necedad y nuestra terquedad. Amén. Y dice en el 35, pero cuando estaban así en la tribulación, dice que se acordaban de que Dios era su refugio. A veces es necesario pasar, como le digo, por el desierto, porque allí vemos la mano de Dios. Amén. Y el Dios Altísimo, su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¡Wow! Pero sus corazones no eran rectos con Él, como dijo Jesús.
Y Dios lo dijo una vez a Israel: ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos de poner, amados hermanos, de poner que nuestro corazón esté recto ante Dios. Amén. Pero el 38 dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Dios es misericordioso, amado. Hasta aquí no nos ha destruido. Amén. Y apartó, dice, y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo, que va y no vuelve. Dios, hermano, grande es la misericordia de Dios. Amén. Grande. Hermano, Dios tuvo siempre misericordia por Israel. Cuando Israel se rebelaban en contra de Dios, los enemigos venían y los atacaban. Y ellos eran oprimidos y clamaban a Dios, y Dios los escuchaba y acudía a su ayuda y los sacaba de esa aflicción. ¿Cuántas veces usted en su caminar en el Evangelio, muchas veces le hemos fallado a Dios? ¿Sí? Y caemos en tribulación y caemos en muchas cosas, pero clamamos, Dios no le escucha a usted y Dios viene al socorro. Amén. Esa es la misericordia de Dios, amados hermanos. ¿Qué debemos hacer, hermano? No murmurar, no quejarnos. Ay, hermana, pero es que somos carne. Hermanos, debemos de esperar en Él. Amén.